noches a todos los que están participando de este conversatorio que iniciamos, la segunda actividad del aniversario de la Compañía de Teatro de la Universidad de Antofagasta, que cumple 58 años de vida ininterrumpida bajo el alero de nuestra Universidad de Antofagasta. Como no podemos estar en nuestro viejo Teatro Pedro de la Barra, estamos ahora desde nuestros hogares, gracias a la tecnología, en esta plataforma virtual, en la cual tenemos algunos invitados en esta platea virtual llamada Zoom, y también tenemos gente que está a través del Facebook siguiendo este conversatorio, que vamos a tratar de que sea lo más o menos posible y que podamos sacar algunas reflexiones importantes que nos permitan tener claridad respecto de cómo está la situación hoy en día respecto del arte y la crisis. Vamos a presentar al panel que tenemos de invitados, a quienes agradecemos enormemente su colaboración. Vamos a empezar con las damas que tenemos aquí. María Constanza Castro Molinari, que es Hola, Raúl. académica, sí, de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte, de la Facultad de Humanidades, periodista, máster en literatura hispanoamericana y en arte e industrias creativas, directora del Diplomado en Gestión Cultural UCN y del sello editorial Ediciones Urañas. Grandes títulos para una persona que ha estado ligada mucho a nuestro teatro también. Ella está llevando permanentemente a sus alumnos a ver nuestras obras, a comentarlas, y por eso la hemos invitado para que también desde su perspectiva nos conversemos y analicemos esta situación en la que nos enfrentamos. Bienvenida, María Constanza. Buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias, Raúl, y gracias a todos los que están acá. Bien, tenemos también a Carla Corrales Guerra. Carlita, amiga del teatro también desde hace muchos años, gestora cultural, diplomada en gestión cultural por la Universidad de Chile, ex secretaria general ejecutiva de la Corporación Cultural de Antofagasta. Bienvenida, Carlita. Muchas gracias por estar. Muchas gracias. Un honor para mí, de verdad, estar con amigos de tantos años y gente que no solo quiero, sino que también admiro. Bien, bien. Gracias. Es mutuo, es mutuo. Tenemos también invitado a don Alberto Holguín Durán, amigo, compañero, compadre, director de la carrera de artes, bueno, es director o jefe de la carrera o coordinador de la carrera de artes escénicas de la Universidad de Antofagasta. Él, entre los años 2006 y 2014, fue director de la compañía de teatro, de donde también comenzó como actor, y actualmente también es director artístico del Festival de Teatro Breve que organiza la carrera de artes escénicas de la Universidad de Antofagasta. Compadres, bienvenido esta noche al conversatorio y gracias por estar. No, muchas gracias por invitarme, por acordarse de mí. Estoy súper contento, y no solamente contento, ayer lo manifesté en un mensaje que les envié. Aprovecho de hacer un saludo afectuoso. No es bueno hablar por otros, pero sí creo que represento a los estudiantes de la carrera, para hacerle un afectuoso saludo, darle las gracias por todo el apoyo que nos han brindado a todos los integrantes de la compañía en estos 6 años. Así que muchas gracias por la invitación y espero estar a la altura de la conversación. Y tenemos también un invitado especial de Valparaíso, porteño de allá, Danilo Llanos Quesada, un amigo de nuestro, codirector del Centro de Investigación Teatro La Peste de Valparaíso, licenciado en artes escénicas, magíster en artes, mención en dirección teatral en la Universidad de Chile, docente de la Escuela de Teatro de la Universidad de Valparaíso. Y sobre todo un gran amigo del teatro. El año pasado tuvimos la posibilidad de que nos dirigiera una obra y hicimos una gran amistad que hasta ahora hemos tratado de mantener. Él está muy conectado con nosotros, y lo principal, creo yo, es que él tiene el sello de provincia, que es lo que nosotros también sentimos, ¿no? Y por esa razón nos hemos unido y esperamos que sigamos conectados permanentemente. Gracias, Danilo, por estar en este conversatorio. Bienvenido. Muchas gracias. Hola a todas. Muchas gracias por la invitación. El cariño que uno le tiene a la compañía y al teatro que se forjó desde el año pasado, laburando ahí, sin duda se va a mantener, y un honor poder participar de esta reflexión en tiempos que yo creo que
las reflexiones y las formas de cómo no tan solo pensamos lo que está ocurriendo o el por qué ha ocurrido, sino que también cómo imaginamos juntos un futuro, me parece que son muy pertinentes. Gracias. Gracias, Danilo, por estar. Y finalmente, en el panel también hemos invitado a la leyenda viviente del teatro del Norte Grande, don Ángel Lato Jovanovic, actor, director de la compañía de teatro durante 35 años. Y actualmente es director, aparte de parte del elenco de la compañía de teatro de la Universidad de Antofagasta, también es el director general del Festival Internacional Psicosur, el FITSA. Así es que, Angelito, siempre un placer tenerlo, por supuesto, con nosotros. Bueno, yo les agradezco mucho que me hayan invitado a esto, porque seguramente es una gran experiencia para mí tomar contacto con gente que realmente se maneja en esto de las teorías del arte, que son para mí un gran desafío, poder desarrollar algunas ideas que ojalá estén acorde a lo que podamos plantear. Creo que estoy satisfecho de estar acá, un poco nervioso, pero sé que hay gente que sabe mucho y los admiro a todos. Y no, bueno, sí, un abrazo y muchas gracias, ¿no? A ver qué pasa en este conversatorio que a mí me tiene curioso para aprender al lado de ustedes. Muchas gracias. Bien. Yo creo que estaba muteado. Muchísimas gracias a todos entonces, y vamos a comenzar esta conversación que esperamos que nos guíe una temática de interrumpir también o de dar aportes. La primera pregunta es ¿de qué forma el arte contribuye en la superación de las crisis sociales? Bueno, todos nosotros sabemos, todos los artistas sabemos, fomentamos que el arte es muy importante en la sociedad, que es una herramienta muy potente de formación, de educación, etcétera, y por lo tanto esta condición que a veces no está muy valorada a nivel generalmente gubernamental, estatal, es un reclamo permanente de los actores. Los actores o los artistas siempre hemos estado como luchando quijotescamente por lograr objetivos que nos permitan hacer arte, que nos permitan ganar espacios para poder desarrollar y poder llegar a mucha gente. Esa es una lucha permanente. La pandemia, primero el estallido social, después la pandemia, bueno, ha venido a desnudar sobre todo la crisis sanitaria, ha venido a desnudar toda esta falencia que tienen los trabajadores del arte, especialmente en el área laboral, ¿cierto? Y en la desprotección que tienen muchas veces, y en este momento hay muchos actores y gente que lo está pasando muy mal. Pero aún así se las arreglan, nos las arreglamos para poder estar presente, para poder apoyar con nuestro el desarrollo de la sociedad, más aún en crisis, más aún en las épocas más duras. Por eso que la primera pregunta es enfocada a eso, desde la perspectiva histórica, de lo que ustedes vivenciaron, de lo que ustedes recuerdan, de lo que ustedes estudian, de lo que ustedes vieron o saben, cómo el arte ha sido un aporte en la superación de las crisis que han habido en la historia de la humanidad. Esta es una pregunta abierta, general, global, pero se puede también no sé, apuntar a un hecho concreto, a lo mejor de conocimiento público. Pero por ahora, en general, la perspectiva general histórica. El que quiera empezar, por favor, le queda abierto el micrófono para que pueda intervenir respecto de esta primera pregunta que vamos a empezar a analizar y a conversarla. ¿A qué le gustaría comenzar? Yo sé que cuesta empezar a hablar primero, pero si quieren me pongo y digo ya. Las damas primero, siempre eso es una ventaja a veces, una desventaja en otras. María Constanza, me gustaría que tú empezaras. Vale. Ya.
Bueno, a ver, mencionar que el arte es clave en el autoconocimiento de partida, o sea, es una herramienta que sirve a todo el mundo y es un derecho humano fundamental tener acceso al arte y la cultura, y no solo acceso, sino que participar de. Y en las crisis, bueno, en las grandes crisis, recién hablábamos antes de entrar al aire, de que no había existido una crisis mundial como esta, pero probablemente la más cercana, las guerras mundiales, ¿verdad? Que si bien no todos los países estaban involucrados, sí nos afectó a la humanidad completa. Y en esos momentos justamente de crisis, de hondas crisis, surgen muchas iniciativas vinculadas a esta posible transformación social desde las artes. Por ejemplo, no sé, pensando los años 50, ¿verdad? Con el teatro de Brecht, ¿verdad? Este teatro proletario, este teatro un poco con este fin didáctico. Luego también en los años 60, el teatro del oprimido, que hacía este teatro periodístico, donde había harta investigación sobre la situación social, y también consideraba al teatro como catalizador de grandes cambios sociales. Entonces, bueno, lo que tú decías, Raúl, recién, efectivamente da rabia que las artes y la cultura siempre pasan así como a segundo o tercer plano, porque no se le da el valor que merece, pero yo creo que con esta crisis realmente, al menos desde la educación, se está un poco develando la falta de estas herramientas de desarrollo integral de las personas. O sea, esta sociedad como tan especializada, tan tecnificada, que está perdiendo como su carácter más completo, o sea, los seres humanos ya tan especializados y tan enajenados, ya se está como revelando un poco, o sea, ya se reveló y explotó en realidad, que faltan estas herramientas, y el arte es indispensable, o sea, es indispensable para este desarrollo, para esta transformación, para esta nueva propuesta, para poder mirarnos, y además que el arte siempre ha tenido como esta posibilidad de hacer metáfora de lo que viene, como de anticiparse a lo que viene. Entonces, eso yo podría decir. Gracias, María Constanza. Muy bien. Danilo, si usted pudiera continuar o dar su perspectiva respecto de la primera pregunta que Sí, planteamos. yo creo que hay dos dimensiones para responder esta pregunta. Una tiene que ver con que el arte tiene, no sé si dos misiones o dos fines o dos formas de ingresar o de salir en los episodios históricos. Uno de ellos es dar testimonio de aquello y otra es generar un imaginario a partir de aquello. Creo que esas son las dos funciones esenciales. Cuando digo testimonio es poder recopilar en presente o después que ocurren los hechos, en este caso, no sé, para las nuevas generaciones, dar testimonio de lo que ocurrió en determinado tiempo y lugar. A propósito de cuestiones vinculadas a los derechos humanos, por ejemplo, a propósito de cuestiones vinculadas a grandes hitos políticos. Creo que la testimonialidad que puede desplegar el arte en todas sus manifestaciones es clave. Y cuando hablo de generar un imaginario, es también poder generar allí una posible idea de vida, ¿no? Y cuando digo una posible idea de vida, después de los puntos de inflexión que tienen las ciudades, los pueblos, los países, en este caso el mundo, hay allí una posibilidad. Cuando digo posibilidad es entender que estamos en medio de un cambio de paradigma. Y el arte, ¿qué pregunta se hace allí? Cuando estamos en medio de un cambio de paradigma en donde está poniéndose en tensión todo, absolutamente todo, y habría que recordar cuál fue el último cambio de paradigma, tal vez será en la caída del muro, ¿no? O tal vez, y de ahí vienen, la siguen muchos más de manera muy dinámica y muy líquida, ¿no? Aparece un paradigma y se vota de inmediato. En este caso, que se están derribando todos y cada uno de los paradigmas a todo nivel, creo yo que el arte no tan solo viene a testimoniar, y no tan solo va a dar cuenta
de estos sucesos que estamos teniendo hoy en el cuerpo, sino que también va a poder establecer el dispositivo imaginativo. ¿Qué rol viene a cumplir el arte en tanto establece un ideario de mundo? Y eso me parece muy relevante estableciendo esas dos dimensiones, más allá de tal vez, por ejemplo, de la especificidad de cada una de las disciplinas artísticas. Por ejemplo, las artes visuales post-18 de octubre que llenan las calles con sus manifestaciones gráficas, pero también hay eso es en presente, ¿no? Hay una manifestación que tiene que ver con la acción directa en presente. Pero yo recuerdo un cartel, un lienzo que estaba pegado fuera del Teatro del Puente en Santiago, lo voy a parafrasear, no lo voy a citar textual, que decía, este es un teatro, a propósito de resguardarlo también, ¿no? Creo que también ustedes lo tenían. Este es un teatro, aquí se contarán las historias, mañana se contarán la historia del presente. Eso es muy revelador, es muy propio del trabajo, del rol que tiene que tener el ejercicio del arte. Y sintetizo, ¿no? Está la dimensión testimonial y la dimensión imaginativa. Sí. Hay que recordar que el teatro original, bueno, no el teatro, estoy hablando del arte en general, se concebía antiguamente como una cosa muy particular que iba dirigido para provocar la emotividad en el público y a la vez un regocijo en el creador también. Actualmente todo eso, que tal como dices tú, con los cambios de paradigma, ha ido evolucionando de forma tal que el arte en general requiere ahora de un compromiso político, un compromiso social que obliga al creador a llegar a mucha más gente y no a la élite que habitualmente se concebía. Por esa misma razón, por ejemplo, por ejemplo, en los 80, por ejemplo, varias de estas manifestaciones artísticas iban enfocadas a la conciencia sobre la enfermedad o sobre la enfermedad del virus del SIDA, y allí había un público que era nuevo, porque como que se ampliaba el horizonte, ya no estaba dirigido a un público particular, porque en realidad. Y eso empezó a crecer poco a poco después con las manifestaciones, cuando salió de los lugares donde se hacía arte, por ejemplo, y empezó a abarcar la calle, empezó a abarcar los espacios en las paredes de los edificios, todas esas cosas que actualmente ya son muy normales y naturales. El arte está llegando por todos lados y está provocando una masificación que provoca, que educa, que orienta un poco a una población que es mucho más grande que lo que se pretendía antes con el arte. Eso, por ejemplo, que se veía venir y que se aprovechó mucho en el estallido social, actualmente en nuestra realidad actual, que vamos a conversar en la segunda parte, también está provocando cosas que son reinteresantes de analizar. Vamos a ir a donde Carlita ahora, a ver si Carlita nos puede aportar también algo respecto de esta perspectiva histórica y del arte en función de esas crisis que está sufriendo. De todas maneras, o sea, lo que tú acabas de decir es fundamental, o sea, el arte en general y las artes escénicas en particular no lo son en abstracto. Hay un creador o creadora, ¿cierto?, que entrega algo de sí, de eso que lo vincula, digamos, a donde quiere llegar, al público, no sé, a su audiencia, con quién se quiere conectar. Y también hay toda una sociedad que da cuenta de esa entrega. Y por lo tanto, en esta interacción que hay entre la creación y la sociedad, es que el arte
ha estado en constante crisis. O sea, cuando nos preguntamos hoy día cuál ha sido, digamos, históricamente el papel del arte en las crisis sociales durante la historia de la humanidad, es la crisis. El arte incluso profundiza las crisis, ¿ah? Y sobre todo las artes escénicas, y disculpen que sea tan majadera en decirlo, porque desde la experiencia, yo recuerdo que en dictadura, por ejemplo, fue a través de las obras de teatro que iban a los barrios o las que se generaban en los colegios o en las universidades, que muchas personas perdieron el miedo o también tomaban conciencia de lo que realmente estaba sucediendo. Recuerden que no teníamos esta conexión que tenemos ahora, que estamos hiperconectados, esta infoxicación, que tenemos un montón de información en la cual procesar, y entonces era el medio de comunicación para saber qué es lo que estaba sucediendo. Y ese ha sido el gran papel, digamos. Ahora, para que eso suceda, tiene que haber personas que hagan ese trabajo. Y yo creo que esa es la gran deuda que, a pesar de todo ese rol colaborador, digamos, en los procesos sociales que ha tenido la historia de este país, por ejemplo, o a nivel mundial, no ha habido una conciencia por parte de las instituciones, de la institucionalidad, incluso de la misma sociedad civil, de la academia y de nosotros mismos, los trabajadores y trabajadoras de la cultura y del arte, en permitirnos, por ejemplo, legislar de una manera justa para que seamos sujetos de derecho y no necesariamente siempre beneficiarios, no necesariamente siempre concursantes, digamos, competir por nuestro salario. O sea, hay como una desconexión ahí entre todo el rol colaborador que ha tenido el arte a través de sus trabajadores, de sus creadores, de sus cultores, y la sociedad como un reconocimiento a ese rol. Entonces, yo creo que eso es lo que rescataría yo, o sea, no hacer un análisis tan abstracto del arte en cuanto a lo que colabora en los procesos sociales, sino que llevarlo a lo que somos los seres humanos y cómo nos comportamos y cómo reaccionamos a ese rol. Eso sería. Gracias, Carlitas. Gracias, Carlita. El teatro, bueno, la crisis es el arte en realidad también. El arte y lo siempre que quería ha estado en decir crisis. respecto de lo que dijo, y lo que quería decir respecto de lo que dijo en su presentación don Ángel, cuando él dice que se siente nervioso porque vamos a hablar de teoría del arte. Acabamos de hacer una encuesta, un grupo de personas, un colectivo de trabajadores de la cultura, donde se transparenta que más del 60% de los trabajadores y trabajadoras de la cultura son autodidactas. ¿Ah? Entonces, la mayoría va a contar la historia desde eso, desde el conocimiento empírico, va a contarlo desde lo que sintió, va a contarlo desde lo que vio. Entonces, en ese sentido, don Ángel, usted es el que más sabe en este panel, para que se quede tranquilo y darle el pase. Mira, lo que pasa es que yo creo que el arte siempre ha estado en crisis desde que el hombre, por decirlo, inventó, si vino de Dios o de los dioses, que lo inventaron para beneplácito del hombre, para moldear conductas, transformar sociedades. Creo que el arte siempre ha sido un elemento de control, un elemento de reforma y educación. Y esa es una gran resistencia que ha tenido en el mundo. Y no solamente resistencia de la condición humana malévola del hombre, que no permite que otros congéneres se desarrollen en una forma eficiente y feliz. Entonces hay oposiciones muy grandes para que el hombre se desarrolle, y el arte, que es una expresión magnífica del ser humano para dar a conocer todas sus tribulaciones, sus preocupaciones, sus
su felicidad al mismo tiempo, están en contra, ellos se ponen en contra los poderosos. ¿Ah? Entonces, eso, no hay que dejar que el hombre se exprese, no hay que dejar que el hombre acceda a un bienestar psicológico, un bienestar espiritual, un bienestar económico, y hay que oprimirlo. Entonces hay que prohibir, y el arte ha sido desde el siglo, lo estoy leyendo por ahí yo, en el siglo de las luces, por ejemplo, hay varias restricciones de combatir a los artistas, que a mí por ejemplo, me da una gran aprehensión en el corazón saber, por ejemplo, que el rey de España, por ejemplo, Carlos III, prohibía que las mujeres que eran actrices, que no tenían contrato, que no echaran a la ciudad y que vivían en lugares en donde tienen que vivir las prostitutas. Ahí en Francia, que según se dice que es el país que más mal trató a sus actores o a sus artistas, prohibiéndole y dando el arzobispo de París promulgó la excomunión de todos las personas que ejercían el arte. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente, yo creo que no solamente el virus, no solamente el estallido social, sino que la gente que está gobernando este país está poniendo trabas para que el arte se desarrolle, y que nosotros, a través de esa expresión, nosotros manifestemos todas las preocupaciones y todos los sinsabores que pasamos. Hay que olvidarse que todo es arte, para mí todo es arte. El arte de comer, el arte de cocinar, el arte de escribir, el arte de hablar, el arte de amar. El arte está en todas partes. Y entonces hay gente que se opone a eso. Entonces, eso es la gran crisis, siempre ha estado en crisis. Pero ¿quién haya el hombre buen intencionado, el hombre que tiene la posibilidad de desarrollarse y que tiene un espíritu de superación, hace que el arte fluya y el arte se agrande? ¿Cómo explicarse, por ejemplo, de que la Iglesia, que ha combatido tanto el arte, posea las mayores expresiones artísticas del hombre? Eso me preguntaba yo. Las grandes catedrales, cuando yo estuve en París, cuando estuve en Yugoslavia, estuve hablando por ahí, veía esos inmensos monumentos, todos adorados por la Iglesia, y resulta que nadie valora eso. Al que lo creó, lo combaten. Actualmente yo creo que eso no está pasando aquí en Chile, yo creo, y eso es una de las cosas que me angustia en este momento, ver todos los sacrificios que están haciendo para poder subsistir todos los colegas que están en desmedro económico y que no pueden hacer no pueden hacer su expresión que tanto adoran y que tanto le beneficia a la comunidad. Yo creo que el arte está en crisis y va a seguir siempre en crisis. Nosotros, los artistas, tenemos que defenderlo con corazón y con mucha actividad y creatividad. Y aún en crisis seguimos allí haciendo arte, seguimos luchando por estar presente, por crecer. Han pasado miles de años y todavía seguimos en esta lucha. Alberto, tú tienes la palabra en este momento para poder complementar lo que hemos dicho, lo que se ha hablado, o lo que quieras decir. Estaba pensando, escuchando atentamente. Yo pienso que igual hay que distinguir como distintas etapas de la crisis en el arte, en ese sentido. Yo creo que está la crisis básica y natural del arte, que es entendiendo que el artista, a través de los objetos estéticos que crea, las obras de teatro, las composiciones musicales, necesita y nacen sus creaciones desde impulsos, deseos personales y generalmente crisis personales. Este deseo nace del hombre, de la mujer, que desde siempre se han intentado comunicar con sus contemporáneos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que algunas personas dicen, estaba leyendo en el chat recién, que el arte, que la crisis son funcionales al arte, o del arte. Yo creo que es inherente al arte. La manifestación
de los seres humanos para con otros a través de cualquier objeto nace por impulsos, por deseos, por tensiones que se producen en uno para poder crear. Y también distinguir las crisis epocales, ¿no? Hay crisis epocales, recién Daniel hablaba del cambio de paradigma, estaba hablando de la caída del muro de Berlín. Y por supuesto, la respuesta de los vanguardistas del inicio del siglo XX, o de todo el siglo XX, por ejemplo, la crisis del arte y la representación, en el teatro, por ejemplo, con todos los creadores, y nacen en respuesta a un movimiento que nació en respuesta a otro, como era el realismo. Entonces, y por otro lado tenemos esta crisis que son las coyunturales, es por ejemplo, la que nos toca vivir a nosotros como artistas. Estábamos conversando antes, decían, no recuerdo otra crisis como esta en términos, por ejemplo, los sanitarios. Y yo estoy, bueno, don Ángel lo conoce un poco más porque ha tenido la oportunidad de leer los estudios que estoy haciendo. Estoy muy imbuido en el mundo del nacimiento de los edificios teatrales en el norte, ¿no? En el mundo sanitero y en el mundo también de la costa, de los cantones. Y tengo mucha información de muchas crisis muy parecidas. Por ejemplo, cuando en el 92 con la revolución bueno, no con la revolución, porque no me gusta hablar así, pero con el derrocamiento de Balmaceda, digamos, por parte del Congreso, Antofagasta estuvo 8 meses sin teatro. Bueno, sin prensa, sin teatro, sin nada, no se estaba produciendo nada, pero fueron 8 meses y hay muchos testimonios, principalmente, bueno, los diarios cortan y hay un periodo que no hay prensa aquí en Antofagasta, pero cuando vuelven, mucho reclamo de parte de la comunidad artística que los teatros tenían que abrirlo pronto. El teatro, más las salas estas que eran una especie de teatillo. Y yo estaba mirando y buscando, pensando en la conversación, y encontré un artículo del Diario Industrial del 18 de julio de 1905, donde se clausuran los teatros, los circos, los carruseles, los templos, etcétera, en vista del desarrollo que han adquirido la epidemia de viruela y peste bubónica en la ciudad. 7 meses cerrados los teatros en 1905. Ya en 1903 también, y en 1886 habían cerrado. Y hay muchos testimonios de artistas que hablan reclamándole a la autoridad que su inacción, que podrían haber previsto esto, porque ya se sabía lo que había pasado en Europa, lo que estaba pasando en Brasil, lo que había pasado en Valparaíso, 2000 infectados de viruela un año antes, y acá en Antofagasta no habían hecho nada, entonces habían tenido que cerrar fuentes laborales de algunas personas. Estoy hablando de los pianistas del teatro, ¿no? Los que animaban las veladas, de algunos artistas, profesores, las veladas académicas, los sindicatos que tenían reuniones en estos teatros. Entonces, nosotros estamos viendo una crisis junta, que es el gran problema que tenemos, como dice Daniel, una crisis de paradigma, porque vayan ustedes a ver qué va a pasar después de que vuelva esto. Hay muchas oportunidades, recién con Daniel también le preguntaba yo antes, ¿están en clases? Porque como es académico, me decía, sí, estamos intentando cerrar el semestre telemáticamente, lo que es como impensado para el mundo del teatro, estamos todos en una dinámica. Entonces, claro, después de esto van a venir muchas oportunidades porque van a haber lenguajes nuevos. Yo vi una obra, vi el otro día que don Ángel estaba viendo un espectáculo ahí, estuvimos cerca, no se dio cuenta, estaba con la señora Teresa el día bien, y yo había visto otros espectáculos de teatro que se está haciendo por internet, que ya no es teatro, tampoco es video, hay respuestas nuevas que están dando los artistas en relación a la crisis que estamos viviendo, que es coyuntural. Nosotros estamos en un proyecto con Teatro Misterix, donde estábamos haciendo una obra y nos explotó la crisis social en la cara, y estábamos ensayando con toque de queda y no podíamos ensayar, y tuvimos que, para poder mostrar un poco nuestro trabajo, lo que estábamos haciendo, tuvimos que cambiar el final de lo que estábamos haciendo, y nos cambió el sentido completo de la obra. Nuestra obra trataba de gente que estaba encerrada y no podía salir afuera porque afuera estaba contaminado, la gente andaba con mascarilla afuera, y nosotros ahora tratamos de pensar cómo va a ser esa obra en el futuro, y la gente se va a reír en nuestra cara, nos van a decir, bueno, claro, porque como está en pandemia ahora todo el mundo está haciendo, ¿cómo lo resolvemos? Yo, para sintetizar, creo que la crisis inherente al fenómeno del arte, que es epocal de alguna manera, que responde a épocas y todas las historias han tenido crisis. Escribo lo que dice don Ángel, el arte es peligroso en general, es peligroso para la élite, y lo que estamos viviendo hoy día
es una crisis de la élite. O sea, hoy día ser el presidente curso es un problema, porque hay una respuesta hacia el poder. Por lo tanto, estoy pensando yo cómo se va a tener que reestructurar el teatro, por ejemplo, en la mirada de la dirección teatral, del director. Danilo es director, Don Ángel es director, tú has dirigido. ¿Cómo se va a enfrentar a este proceso? ¿Cómo se va a enfrentar el feminismo de aquí en adelante, el arte? ¿Cómo lo va a llevar adelante? O sea, yo creo que estamos en un momento súper complejo, porque se nos sumó lo coyuntural a lo epocal. Entonces estamos estamos en lo líquido que dice Danilo, es mucho más rápido. Lo que hoy día pensamos como correcto, mañana no es correcto. Entonces, es complejo. Y por supuesto las élites se están protegiendo y se protegen de los primeros que disparan, y los que tienen metralletas son los artistas que tienen metralletas, lo han tenido siempre. Yo pensaba el otro día en la crisis, por ejemplo, del golpe de Estado para la compañía de teatro. Significó reestructuración de personal. El maestro que formó a todo el mundo tuvo que emigrar a otro país. Por mucho tiempo las obras de teatro tenían que hacerse disfrazadas. O sea, hay toda una dinámica. Si uno estudia la historia de la compañía de teatro de Antofagasta, hay todo un circuito de obras de teatro, de sucesos que el poder no sabía las obras que se estaban haciendo. Las aplaudían de pie y no sabían que estaban hablando en contra de ellos. Pero había que ser ingenioso, había que estar ahí en un momento. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento de crisis más compleja que otros, pero también a veces siento que todos los que estamos viviendo esto pensamos que no ha pasado a nosotros, y cuando miro la historia se va repitiendo. La gente de la Segunda Guerra Mundial, como decía María Constanza, Cantor, lo que hace con el arte en ese sentido, cuando responde, la muerte del lenguaje, que no sé, pareciera que fuera la más grande que estamos viviendo, pero siento que muchos artistas lo han vivido de la misma manera. Oye, Bueno, yo quería decir en relación a lo que dice Alberto, ¿puedo decir algo? Por supuesto, por supuesto. Que el teatro ya hace por lo menos una década o más quizás estaba adelantándose como con estas temáticas, o sea, esta frase como tan, no sé, tan molesta en realidad de escuchar, que es como no se veía venir lo que llegó, digamos, cuando se venía gestando ya hace mucho rato este descontento, y en el teatro ya montándose muchas obras sobre el conflicto en la Araucanía, muchas obras de denuncia, pero hace rato, o sea, hace rato un teatro muy político, como una vuelta a un teatro muy político, no sé, lo que está haciendo Guillermo Calderón, que se vuelven a poner en escena, por ejemplo, el mismo Danilo Llanos, que montó aquí Los perros comen de la basura, que era una reinterpretación de la obra Los papeleros de la Isidora Aguirre, la vuelta de Lautaro, la vuelta de un montón de textos políticos, y como tú decías, Alberto, también, no sé, por la misma, el fenómeno este de la pérgola de las flores, que hasta hay un video, no sé, pues de Piñera cantando las canciones de la pérgola, cuando en realidad es una obra que pareciera muy liviana y que está en realidad muy disfrazada, pero que tiene como una crítica muy dura, también una crítica social bien fuerte. Entonces yo siento eso, que como que el teatro lo estaba anunciando quizás más que otras artes, o sea, siento que en el teatro estaba como este germen hace rato, incluso más que en la literatura, porque la literatura, por ejemplo, estaba más como dándose vuelta y releyendo los hijos de la dictadura, la literatura de los hijos, cómo vivieron su infancia en dictadura, y siento que, claro, después de esta gran revolución, en realidad este gran cambio, esta explosión, hay cosas que quedaron como atrás, o sea, como ya la dictadura, o sea, queda mucho más atrás, porque tenemos temas como tan actuales, o sea, tan del momento, tantas cosas injustas, tantas cosas denunciables que están pasando. Entonces yo siento que en el teatro, más que incluso en las otras artes, como decía, es como, yo hace rato ya me tenía como muy sorprendida eso del teatro, lo que estaba montando, con mucha investigación, con mucho, digamos, investigación, como le llaman, como la mesa teatral, este levantamiento de información. Y bueno, eso yo siento que hace rato se veía venir, y sobre todo en el teatro. Qué bueno, bien, gracias Constanza. No sé si alguien quiere agregar algo más para cerrar esta primera parte. Yo quería decir, pues, por todas estas cosas, el teatro, el arte en general se torna más peligroso. Es más peligroso porque denuncia y llama a una corrección, y llama a buscar caminos que lleven a la sociedad hacia una posible felicidad.
¿entendí? Y si siempre va a ser combatido. Yo creo que es importante recordar lo que pasó en el mismo golpe de Estado, con los artistas como Víctor Jara, todos los que salieron expulsados de nuestro país, por ejemplo, en la quema de la carpa de Badel, por ejemplo, el exilio de la que decía verdad, el Aleph, de que se fue a Francia, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, yo creo que, pero aparte de eso, yo creo que si nosotros, yo sigo defendiendo que la crisis más peligrosa es cuando el ser humano interviene en esa crisis, cuando el ser humano por egoísmo, por ansias de poder, ataca el arte. Porque esta pandemia, claro, que tiene también sus aristas, ¿no? Que también se meten los intereses políticos, sociales, los políticos de los empresarios y todo, pero cuando el ser humano pone su tentáculo y hace que se agraven las crisis, es mucho más terrible, y sobre todo cuando hay entidades poderosas de la creencia, que prohíban a la gente enterrarse, que la excomulguen, que hay una actriz, francesa que al morir no pudo ser enterrada en lugar sagrado porque era artista, y fue enterrada con una mortaja en tierra en un sitio baldío. ¿Entendés? Después hay un sinnúmero de cosas que yo he estado leyendo y he estado investigando, que hay unas injusticias extraordinariamente por solamente abrazar este instrumento que es tan precioso de dar a conocer las directrices de mejores vidas, y para culturizar por último al país a gente que les castigue de esa manera. Y hay tantas cosas que subyugan el alma y hace que uno como artista se ponga más en la rista y empezar a defender esta expresión que viene de nuestros ancestros para adorar a los dioses, o conformar con los dioses, lo que sea, pero eso a mí lo que más me preocupa es cuando el hombre interviene malévolamente para reprimir la expresión artística. Raúl. Sí, Y Carla. de eso no solo tiene conciencia el que hace arte, sino que también, mira, hace un tiempo hubo un problema, no sé si recuerdan, respecto del financiamiento por parte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, algunas iniciativas. En una de las tantas conversaciones que hubo con las personas que toman decisiones al respecto, una de ellas dijo, sin ninguna culpa, que yo creo que a ustedes les están pasando la cuenta, textual. Esto estábamos hablándolo en marzo, y obviamente hacía referencia a todo el rol provocador, el rol que habíamos cumplido los trabajadores de las artes entonces, desde el estallido social hasta ese momento en que estábamos, digamos, conversando. Entonces, utilizan todas las formas de castigar y de impedir esta peligrosidad que tiene el arte. Y una de las formas es nunca dar un financiamiento que sea justo, digamos. O sea, hoy día nos castigaban desfinanciando nuestras iniciativas porque sabían que de esa forma no podíamos hacer una actividad, un desarrollo de nuestros trabajos, porque iban, como hemos dicho en varias ocasiones en esta conversación, a hacer aún más crítico el momento. Entonces, de esa forma, ellos también nos castigan. Por ejemplo, quitándonos financiamiento, no dándonos derechos y una serie de formas más. Así es, pues somos los peligrosos. Los que hacemos arte somos los peligrosos. Abrimos conciencias también. Bueno, ha estado interesante toda su postura. Vamos ahora a abrir la posibilidad de que aquellos que estén en la platea virtual puedan o comentar o complementar algunas de las cosas que se han dicho, o hacer preguntas también a algunos de los invitados, para poder cerrar esta primera parte para pasar a la segunda ya.
Así que todos los que estén en la platea en estos momentos del Zoom y quieran hacer alguna pregunta, prendan su cámara, su micrófono y la hacen. Y si no hay nadie, seguimos con la segunda parte. O porque vamos a preguntarle acá a nuestras que están encargadas de la parte de Facebook. ¿Hay alguna consulta a través de Facebook? Hola, hasta ahora solo opiniones. Ya. Tenemos Solo una opinión. opinión de Lucila Tapia Sarria que dice: la crisis del teatro político es que el modo de producción no es político. Hay productos artísticos etiquetados de políticos, pero su modo de producción dista de serlo, o bien es coherente con el mismo modelo o modo de vivir que critican. Y eso sí es una crisis que está instalada en la espina dorsal del arte de hoy. El profesor Claudio Nazar nos dice: la crisis es funcional al arte. Y tenemos varios saludos y larga vida al teatro, feliz aniversario de las personas que nos están mirando en este momento. Muy bien. Gracias, Vero. ¿Tenemos alguna pregunta de alguien de los que está en la platea virtual de Zoom? Si no, seguimos. ¿Nadie, nadie? Vamos a continuar entonces con la segunda pregunta y que va relacionada ya definitivamente con la situación actual, con la crisis sanitaria que lleva ya desde marzo, son como 6 meses, 5 o 6 meses, que estamos totalmente confinados. Yo sé que hay otras áreas laborales que están impedidas de seguir su trabajo, pero creo que la de los artistas que estamos con un público en vivo, que estamos trabajando frente a una platea o a un espacio donde hay mucha gente mirándonos, somos los que hemos recibido un golpe fuerte porque se nos ha impedido hacer lo que hacemos y no sé, pues ha sido bastante desesperante a nivel personal, de pronto bastante desgastador desde el punto de vista mental, deprimente, pero afortunadamente nosotros artistas de este tiempo tenemos esta posibilidad que ha permitido que a través de las redes sociales podamos nosotros expresar, buscar formas de expresarse, y creo que es algo que en esta exploración que se hace por necesidad van a descubrirse, y de hecho ya se han descubierto bastantes formas también que no sé si son sucedáneos o reemplazos, o como dice el Teatro La Peste, no es teatro, evidentemente, pero de alguna forma está no sé, esta necesidad de expresarse y de mostrar algo que tiene que ver con lo que hacemos, ¿sí? Con las emociones, con los problemas que nos aquejan y que lo expresamos hacia un público que en este caso está detrás de la pantalla y que, bueno, se acerca mucho a lo que hace el trabajo audiovisual, la gente que trabaja en audiovisual, pero tampoco es eso. Entonces, toda esta exploración, todo esto que estamos en búsqueda, que estamos descubriendo, es lo que queremos conversar ahora, porque de alguna manera es como estamos enfrentando la crisis sanitaria, pero la crisis que también es nuestra, que habíamos determinado en esta primera parte que era una crisis permanente, la de los artistas, pero además se suma a esta hora que nos ha impedido hacer lo que hacemos como lo hacemos siempre, pero estamos encontrando formas. Y aquí me gustaría ir primero y directamente a Danilo para preguntarle a él, porque Danilo fue, creo que uno de los primeros grupos que empezó ya a experimentar y a mostrar trabajos que han sido muy vistos a través de las plataformas virtuales. Han tenido muy buena crítica, está en pleno proceso una trilogía que ellos están haciendo y que ahora viene la tercera que va a cerrar ese ciclo, y preguntarle también a él cómo ha sido ese proceso de búsqueda, de exploración para poder estar presente y aportar con el arte que nosotros es lo que hacemos. En realidad, Danilo, la pregunta va para ti. ¿Cómo ha sido todo ese proceso
de poner el arte a disposición y buscar la forma de estar presente. Tiene varias aristas esa reflexión, esa bajada en lo personal, en lo que nosotros hemos desplegado como centro de investigación. Tienes algunas que son disciplinares y otras que son más bien humanas, si tú quieres, como afectivas. Las disciplinares es que nosotros lo que sabemos hacer es desplegar nuestro imaginario a través de dispositivos de creación. No sabemos, yo no sé hacer nada más, ¿entiendes? O sea, y en ese sentido, cuando hablamos de crisis, hay dos posibilidades, pueden haber muchas más, ¿no? Pero yo identifico dos. Una es, o la crisis te paraliza y te aplasta, o te moviliza y movilizas. ¿Sí? Creo que uno le hace un flaco favor, o sea, creo que uno traiciona el espíritu creativo si uno se paraliza, que es el gran juego, ¿no? Finalmente que todos estemos dentro de nuestras casas, pero la idea es cómo, lo que nosotros tenemos como deseo, es cómo subvertimos el espacio de la crisis, cómo la catástrofe la transformamos en un insumo también creativo, y en un insumo de contaminación de los imaginarios y del imaginario, para que la catástrofe no se transforme en una situación única y exclusivamente abyecta, sino que se transforme en un insumo que gatille el imaginario nuestro y otros imaginarios. Y aquí aparece lo disciplinar, a propósito de que lo que sabemos hacer es compartir nuestro imaginario a través de dispositivos de creación, y es entender este espacio, entender esta crisis, asumir esta crisis, tal vez no entenderla, pero sí recibirla, como una posibilidad de poner en tensión el oficio. Aún más. Nosotros tratamos de eludir la idea de la reinvención y la idea de acomodarse. Creo que si uno entra en esos dos espacios, está jugando el juego de la catástrofe en tanto situación abyecta. Lo que nosotros proponemos y lo intentamos como deseo, como expresión de deseo, es efectivamente ingresar en esta posibilidad creativa, en esta posibilidad otra de poder desplegar allí tu imaginario, pero de igual modo ponerlo en tensión desde tu oficio y desde cómo el imaginario puede o no llegar a donde está el otro o la otra allá. No es tan solo ponerse allí y transmitir algo. Creo que uno tiene que problematizar, someter una coyuntura al contexto y poder allí encontrar algo que no tengo idea. Creo que es muy prematuro para todavía, voy a inventar una palabra, no sé si profesor Raúl Rocco, usted me corregirá, nomenclaturizar algo ya. Creemos que a pesar de la bajada que nosotros proponemos en el proyecto Escenas Encerradas, que es una experiencia que se transmite vía telemática por Zoom, la bajada es esto no es teatro, pero nosotros no creemos que es teatro y tampoco creemos que lo sea, digamos. Todavía está en una fase exploratoria, pero la bajada tiene que ver con una provocación para discutir, para discursiar, para problematizar, para poner en tensión lo que está apareciendo a propósito de los cambios de paradigma. Hay un afán permanente de categorizar todo, de fijar y de encasillar todo. Y lo interesante en el ejercicio creativo que puede desplegarse en medio de un cambio de paradigma, en medio de un punto de inflexión como planeta, es poder habitar ese momento, jugar ese momento, problematizar ese momento desde nuestras particulares disciplinas, en este caso nuestro oficio teatral, y ya se categorizará. Nosotros bajo ningún punto de vista no nos atrevemos a decir si esto es teatro o no. Lo que sí nos atrevemos es que estamos en una situación gozosa de exploración del oficio, en donde estamos desaprendiendo y estamos sometiéndonos allí, poniendo el cuerpo, para encontrar algo que no tenemos idea qué va a ser y qué va a ocurrir aquí.
Esto, creo que las nuevas posibilidades que se están concretando y los hallazgos que están apareciendo en este contexto no pretenden reemplazar al teatro como lo conocemos, bajo ningún punto de vista, porque pretender que esto va a reemplazar al teatro, pretender que esto va a, comillas, afectar al teatro en algún modo, lo debiera afectar positivamente, creo yo, porque algo de esto va a recoger ese momento cuando vuelva al edificio teatral. Creo que decir que el teatro se va a ver perjudicado es minimizar la grandeza del teatro. Por lo tanto, este momento es, insisto con el error semántico, este momento es este momento. No pretende reemplazar nada y poder allí proponer nuevos continentes creativos es también una movilización propia del oficio de quien trabaja con los imaginarios. No más, porque si nos paralizamos, estamos perdidos. Interesantísimo, Danilo. ¿Puedo decir algo en relación a lo que dice Danilo? Es que quiero hablar como público. Yo asistía a lo que tú montaste, Danilo, que era un extracto de Casa de Muñecas de Ibsen, y efectivamente, o sea, fue una experiencia súper extraña y que creo que casi la parte más interesante era cuando todos hablábamos al final, porque estábamos todos en una situación de, no sé, como estupefactos, todos así como, pero fue súper interesante lo que salía y qué es esto. Incluso mismo Danilo como director decía, bueno, ustedes ahora digan qué es esto, o sea, qué les pasó, qué fue esto para ustedes, cómo lo vivenciaron. Y la verdad fue sumamente interesante. Y además, bueno, en este periodo yo también he experimentado en otras plataformas, por ejemplo, Teatro a Mil, que ha mostrado muchas obras que, no sé si un poco de manera visionaria, ellos registraron muy bien, como pensando casi a lo mejor de, no todas, porque algunas no se ejecutan tan bien, pero muchas obras que yo me las perdí, me las pierdo porque no estoy en Santiago, que las pude ver, por ejemplo, no sé, las obras de Manuel Infante, o no sé, por otros estrenos, ahora está el Festival de Danza, entonces me he visto viendo harto teatro en esta plataforma que es sumamente extraño, y es otra cosa en realidad, es como que es teatro pero no es teatro, y es una sensación muy distinta, es como desde antes de este encierro ya, por ejemplo, las artes visuales estaban haciendo también este experimento de mostrar las obras en 360, y también estaba todo este debate entre los artistas visuales, bueno, esto es realmente, se sostiene una obra de arte así virtualmente, es una experiencia digamos, de apreciación de arte, o es una experiencia real, o sea, digamos, válida, y en realidad es extraño, pero claro, tiene la gracia que también uno puede conocer, no sé, por los textos dramáticos, puede conocer, acercarse un poco a eso, pero claro, yo diría que no es reemplazable, pero creo que sí es como, es súper interesante en todo caso el fenómeno. Ahora, De hecho, perdón, ¿sí? No, un aporte que es, finalmente uno separa, cualquiera de la gente que está desplegando prácticas en este contexto, uno separa allí con las herramientas que tiene que son del teatro. No son, ¿cachai? Entonces, de algún modo, hay un ejercicio de despliegue del cuerpo y del saber que está incorporado en el propio cuerpo, que viene del oficio. Y el oficio desplegado allí es el oficio teatral. Ahora bien, cómo eso está mediado es lo interesante del sincretismo, del lugar ecléctico que se desarrolla allí, que es una experiencia. Y ahí aparece la idea de convivio, de tecnoconvivio, de proxémica, y una serie de cuestiones que empiezan a transitar allí. Fíjate que aquí tengo, a propósito de la conversa que probablemente se iba a generar, ¿no? La idea de convivio, ¿no? Que siempre se ha puesto en tensión en este contexto. ¿Y qué es lo que dice Duvati respecto a tecnoconvivio? Él dice algo a propósito de la experiencia, ¿no? Dice, ¿qué es convivio? Es una reunión de convivio teatral, ¿no? Una reunión de una o varias personas en un determinado espacio, encuentro de presencias en un tiempo dado para compartir un rito de sociabilidad
en el que se distribuyen y alternan roles. Pero el rol ritual se pierde, ponte tú, en la virtualidad. No ¿Qué es un ritual? Pregunto. A propósito de los cambios de paradigma, ¿no? Sí. ¿Puedo agregar decir algo algo? más? Sí. Sí, Sí. Alberto. Constanza, habla María Constanza, disculpen. No, es que muy breve, como que lo puedo como, no sé si probar o no sé, con mis estudiantes, que mis estudiantes yo siempre los llevo al teatro. Y la verdad es que muchos de ellos nunca han ido al teatro y eso me sorprende, eso es como un tema aparte de formación de audiencias, cómo no han ido nunca al teatro, cómo desde el colegio nunca fueron, bueno, en fin. Pero por ejemplo, cuando van al teatro, se conmueven, porque luego escriben de eso, entonces se conmueven desde que entran al teatro, o sea, ya el olor del teatro, la experiencia de estar allí dentro, se sorprenden de este edificio, estar en la sala, los cambios, la luz, o sea, porque hacen como un trabajo bien descriptivo. Y bueno, y este año, que ya estábamos encerrados, entonces hicieron el mismo ejercicio, pero viendo obras online, virtuales, y nada que ver. O sea, nadie se sorprendía mucho, era como, bueno, sí, me gustó, no me gustó, tal cosa, pero nada, no era esta experiencia así como sorprendente o que los perturbara o les pasara algo. Eso quería decir. Dale, Alberto. Sí, no, bueno, es que son como cascadas de cosas que uno quiere decir en función de lo que están conversando, pero para volver a lo que decía Danilo del convivio, o bueno, hoy día del tecnovideo, qué sé yo, lo que dice Dubati, hace un par de semanas, yo lo intenté buscar ahora, pero en un seminario que Dubati hablaba con algunos académicos en Chile, no sé si Danilo tuviste la posibilidad de estar en ese seminario, yo rescaté algunas frases, yo no estuve, pero me pasaron unos textos, algunas cosas que dijo, y él hablaba de que evidentemente, bueno, él un poco se reía porque decía, bueno, ¿cómo vendo los libros ahora que escribe? Pues se reía de su propia teoría, donde habla con vídeo, porque habla del acontecimiento, y el acontecimiento empieza, como dices tú, María Constanza, desde que uno dice, yo voy a ver a un otro, por lo tanto, me lavo las manos, me lavo la cara, me pongo una pinta, salgo después voy a ver ese otro se está maquillando, esa otra está viviendo un proceso ritual para prepararse, y en este momento, como la palabra del convite, ¿no? del convivir y de compartir el pan platónico, yo doy algo de mí para ti y tú estás dispuesto a recibirlo, y vienen todas estas ideas de la poiesis, del espectatio, del espectador, que no estamos en ese momento. Y decía él, bueno, al diablo, dijo, que nada. Me he dado cuenta de que también falta un elemento, no creo que lo vaya a televisar, pero decía que es la voluntad de todo eso. Entonces, cuando alguien asiste a ver un algo, ya sea en este caso telemático, sigue habiendo un pequeño espacio que tiene que ver con que yo quiero convivir con, yo estoy haciendo, o sea, es un esfuerzo tremendo el que hace el artista en estas circunstancias, y es un esfuerzo tremendo el que hace el espectador, que quiere intentar recrear por un segundo lo que le produce el acto presencial. Sin embargo, en ese acto, que a mí me parece incluso más político que muchas otras cosas, porque responde, y ahí vuelvo a algo que dijo el Danilo, que tengo mucha coincidencia, seguramente porque estamos en la academia haciendo clases, bueno, tú también, y nos vemos con los estudiantes y sabemos lo difícil que es, que no se trata de acomodarse ni de reinventarse, porque son conceptos propios del MOL. Yo me reinvento todos los cambios de estación y cambio todas mis vitrinas, porque tengo un objetivo que es inmediato, que es rápido, necesito vender estas carteras de horas, necesito vender estos zapatos. A mí me parece que es un acto bien hermoso de los artistas en general. Yo he visto la experiencia que han hecho en la compañía, he visto a muchos artistas, mucha gente, que bien, y ahí a lo mejor coincido con Carla, hay una necesidad real de poder generar también, de lucrar, digamos, de generar recursos también para la gente que vive del arte, que lo necesita. Es súper válido, ni siquiera es cuestionable. Pero a la vez también hay actos bastante bien revolucionarios, porque si bien la peste define, esto no es teatro, venga a ver esto no es teatro, te lo dicen ahí de entrada. Pavés en los años 80 se paraba afuera en las calles y gritaba, vengan a ver teatro, esto es teatro, cuando estaba en la calle. Hoy día te dice, esto no es teatro, venga. ¿Qué es? Creo que hoy día da un poco lo mismo saber qué es,
estoy pensando como los artistas, no como el espectador, porque la cantidad de dispositivos que van a quedar, yo tengo la sensación, van a ser muy útiles para los discursos, para el trabajo creativo, y va a mejorar, por lo menos va a entregar nuevos elementos para el acto convivial cuando vuelva, porque de que va a volver, va a volver. O sea, uno basta que vea la historia, y ya les mostré lo de la bubónica, lo de la peste, la viruela. Y sí, es complejo, es distinto. Yo he estado en alguna experiencia y es difícil, es complejo, pero también brinda muchas posibilidades. Y a mí me parece muy noble. Yo no sé, yo tengo mucho respeto por la gente que no se ha paralizado y ha intentado, porque lo mejor para lo establecido es que nos paralicemos. Alguien conversaba el otro día, alguien me decía, no, nosotros lo que tenemos que hacer es hacernos visibles hoy día, en términos políticos incluso. ¿Sí? No invisible, no decir, mira, es que como somos los únicos que no podemos funcionar. El resto está funcionando. La señora que vendía algo hoy día se cambió y busca la manera. Y el teatro también en el mundo lo ha hecho, no es una experiencia privativa de Antofagasta, de Valpo, de Chile, sino que en el mundo está hecho. Que es distinto de cuando uno ve una obra de teatro que está grabada, que lo hace más con fines en términos casi de conocimiento. No sé, yo había visto Estado Vegetal de la Marona Infante en vivo y cuando la vi en video no era lo mismo. Pero rescatar puede como recuperar un poco la memoria de lo que viví en el convivio cuando vi el espectáculo, y me sirvió para generar para disfrutar de nuevo de otra manera. Bueno, eso quería acotar. Qué bueno, qué lindo, qué interesante. Voy a eliminar la palabra reinventar de mi vocabulario porque lo había utilizado harto y la verdad que tienes razón. No hay que reinventarse. Recrearse, tal vez. Puede ser. Bueno, Sí, yo creo que hay que bueno, perdón. No, dale nomás, estoy. Sí, no, sí. No, sí, habitar, es que poner inmediatamente una nomenclatura, reinventar, es nomenclaturizar, ¿cachai? Habitar el momento en el que estamos, que es este, y poner el cuerpo allí. Y ya ocurrirá una definición para aquello. Oye, respecto de la pregunta que hacías tú de qué es el rito en realidad, Andrés Tapia Sarria, ex Ronald Cortés, nos chatea que dice: un rito es un espacio que es definido por quienes lo validan como tal. Claro que la experiencia virtual podría ser un rito, pero otro. ¿Sí o no? Sí, claro. Dice, creo que Claro. creo que el teatro reivindica la presencia de quienes participan en él y lo validan. Hay una propuesta también de Ronald. Sí, estoy A de mí me acuerdo. gustaría saber, quiero hacer una pregunta. Yo sé que no corresponde que nosotros hagamos preguntas, pero, por ejemplo, Sí. ¿cómo Don Ángel, que ha visto varios procesos del mundo del teatro, por ejemplo, en la región o a través de su viaje, pero que ha visto cómo el teatro ha ido mutando a través del tiempo, a través de la historia, que pasó una dictadura completa en el teatro, que vivió también los procesos anteriores, ¿cómo lo siente porque yo sé que ha participado, que ha ido a ver espectáculos, que él bien inquieto, Don Ángel? ¿Cómo lo percibe él? Porque lo conozco, entonces a mí, he tenido esa duda, no se la he preguntado porque no hemos hablado en vivo, pero ahora aprovecho de preguntárselo, ¿cómo lo ha vivido? ¿Cómo lo ha sentido? ¿Qué siente? ¿Cómo lo ve? No sé, tengo esa duda, Sí, esa inquietud. una pregunta difícil porque es bastante extraño lo que a mí me pasa. Porque, bueno, que yo aprendí a hacer un teatro muy, muy lineal, muy literal, y después empecé a integrar otras disciplinas que me han hecho agrandar el concepto que tengo de cómo tiene que ser la actividad teatral y la creatividad en el teatro. Pero yo sí había un cambio, por ejemplo, a mí ha sido sorpresa, como recién decías tú, ver una obra en vivo y verla así calificándola mejor en esta plataforma que según no es teatro, pero para mí es teatro porque están los mismos elementos que lo está empleando el actor, pero a través de una comunicación más indirecta. Hay una comunicación a través de las líneas, a través del aire, por moléculas y por que se mueven en el aire,
y dan esta imagen que en este momento yo creo que este aparato me está transmitiendo hacia ti con puros pedacitos así, llega el electrónico y llego a tus ojos y me estás viendo y me estás escuchando. Es raro, para mí es raro, pero bueno, aparte de de todo lo que yo he estudiado, lo que he aprendido con el maestro Pedro Lagarra, con ustedes mismos, entonces el teatro sigue siendo para mí, el teatro sigue siendo para mí igual. Tiene igual, claro que hay expresiones, hay varias variaciones en la manera de hacerlo, todo, pero de repente me extraña, realmente me extrañan los resultados. Me extrañan cómo ver a Héctor Morales, por ejemplo, dialogando con una videocámara. Claro que antes yo lo había visto como Raúl Montenegro dialogaba con una grabadora, ¿entiendes? No sé cuáles son los cambios que ha tenido, ¿entendés? No sé los cambios. Ahora, yo concluyo de que realmente la crisis, actualmente, esta crisis, toda crisis es benéfica. Toda la crisis trae beneficios tanto en la expresión, en el conocimiento de nuestra disciplina y también en la transformación del carácter de los seres que están trabajando. Por ejemplo, esta crisis a mí me ha dado la siguiente sorpresa, de que yo he podido acercarme y dar mi opinión a los actores que en la vida real no puedo. Yo cuando he ido al Teatro de la Católica, cuando he ido al Teatro de la Chile o cualquier otro de los teatros, termina la función y me voy. Y me voy pensando solo. Pero ahora con esto del Zoom, uno se acerca al actor y es capaz de decirle, oye, me gustó tu obra. Fíjate que yo encuentro esto, el esfuerzo es tal. Eso es importante. Además que también yo he visto que se ha desarrollado una solidaridad tremenda. O sea, la manera como funciona el teatro, cómo funcionamos en el teatro, eso yo lo percibo. ¿Entendí? Ahora en lo técnico también hay una percepción que a mí me inquieta. ¿Sí? Pero ahora esa solidaridad naciente, que esta crisis nos estamos ayudando unos con otros. Estamos dándonos soluciones para cómo el manejo de las cámaras, cómo se hace esto, en fin, eso es importante. Había un fortalecimiento de la asociación, o sea, de la agrupación en gremiales, y nos estamos ayudando los unos a los otros, ¿entendí? Entonces, eso a mí eso es lo que me encanta de esta crisis, porque a mí me ha sido favorable porque me he devorado varios libros y he estado leyendo varias cosas que de repente a veces se me olvidan, pero te digo que es bastante conmovedor y alentador estar en esta crisis para mí. Pero sí, el encierro me tiene un poco muy perturbado, pero agradezco a la crisis porque me ha hecho dialogar conmigo mismo y ir buscando nuevos caminos. Ojalá que tenga una meta precisa y valedera. Pero eso es para mí, te digo, es extraño los cambios. No sé realmente, no sé, porque yo creo que el teatro siempre va a seguir igual, si habiendo creatividad, habiendo voluntad, habiendo amor, vamos a estar siempre haciendo lo mismo con las técnicas que aprendamos, con las técnicas que utilicemos y con los resultados que obtengamos. Bueno, el teatro siempre, después de tantos años, le ganó al cine, le ha ganado, no ha perdido con la televisión, y ese acto mágico de estar ahí frente a los actores que nos entregan a los personajes, uno como público entregándose a que le llegue todo lo que los actores están entregando, es una cosa mágica. Bueno, la gente que vive el teatro, que le gusta el teatro, nosotros que lo vivenciamos desde dentro, sabemos lo mágico que es y lo que produce, por lo tanto es totalmente claro que no va a morir, porque en algún momento se tendrá que acabar esto. Vamos a ya el conversatorio, así que no sé, queda todavía, por ejemplo, Carlita, no sé si quiere decir Sí, algo respecto a lo que sí, hablamos. de todas maneras.
Es que a mí no me gustaría pensar que después de todo lo que estamos viviendo, tanto políticamente desde octubre a esto que coincidió con esta pandemia, saliéramos adaptados o iguales, digamos. Creo que la pandemia ha desnudado no solo la precariedad con la que muchos trabajadores y trabajadoras de la cultura viven, sino que también estas diferencias, ¿no?, entre un arte muy de élite y otro que es invisibilizado, que es el arte que se hace en los barrios, que es el arte que se hace en los liceos, que es el arte que se hace en aquellos espacios que no tienen los medios o los instrumentos como para poder hacer continuar por sí mismo la cadena de valor desde la creación hasta la participación de su público o de sus audiencias. Y por lo tanto, lo que en este darse cuenta de esta desnudez, cada país ha reaccionado de acuerdo al modelo político, económico, social que lo rige. Hay países, por ejemplo, que han instaurado un salario mínimo desde el Estado a los trabajadores y las trabajadoras de la cultura, ¿ah?, de las artes escénicas, de la música, de las artes visuales, etcétera, audiovisuales también. Sin embargo, nosotros hemos tenido que apelar a lo que decía don Ángel recién, a la solidaridad, al organizarnos desde la precariedad. En cambio, hoy, 26 de agosto, cuando comienza un periodo en que podemos cambiar de una forma permanente esta injusticia, por decirlo de alguna forma, con la cual históricamente nos hemos enfrentado los trabajadores y trabajadoras de la cultura y las artes, se abre la posibilidad de cambiar. Tengo la conexión a internet súper inestable, porque nos hemos dado cuenta que estamos carentes. Yo escucho a Danilo, por ejemplo, y disculpa que te lo diga, tengo miles de preguntas que hacerte. ¿Cómo financias eso? ¿Qué hicieron con el resto del equipo? ¿Dónde están los tramoyas? ¿Dónde están los iluminadores? ¿Dónde están los maquilladores? ¿Dónde está todo ese equipo de personas que están detrás de los actores y de las actrices? O sea, el boletero es un trabajador de la cultura también. Que hoy día hablamos del arte, ya hablamos de la crisis del arte, y hablamos, yo pensaba, de verdad, yo había preparado esta segunda parte en cómo el arte, qué iba a pasar después de la crisis. O sea, y lo seguimos invisibilizando. O sea, a mí me parece interesantísimo, de verdad, yo soy neófita en un montón de temas y estoy aprendiendo con ustedes, pero también no puedo dejar de lado mi rol de visibilizar también a esas otras personas que participan en el proceso. Y les decía, para terminar, que hoy día vamos a empezar a hablar del plebiscito. Y en el plebiscito tenemos que ver la forma, y que para que no parezca panfleto, no quiero utilizar palabras panfletarias, en el plebiscito tenemos que ser capaces de aprobar que podamos realizar una nueva constitución que garantice que la cultura y las artes ni siquiera sean solamente vistas desde el acceso, sino que desde el derecho, que sean vistas, que este país sea un Estado plurinacional, porque no somos solo una nación. Hay un montón de etnias, hay un montón de pueblos que tienen identidades diversas. Somos multiétnicos, por ejemplo. Desde ahí, desde ese concepto, hasta también todo lo que significa que los trabajadores y trabajadoras seamos respetados con los derechos laborales que corresponde.
que el Estado deje de ser subsidiario y que podamos vivir tranquilamente y podamos realizar nuestros trabajos, poder desarrollar nuestro talento, también hacer nuestro aporte a la sociedad desde la calma que nos da la seguridad de estar en un espacio donde se nos es respetados. Entonces, cuando a mí me preguntan, después de todo esto que he escuchado, más que nada, ¿qué va a pasar después de la crisis? Que salgamos cambiados, si estamos mal. ¿Ah? Que salgamos cambiados, que este proceso dialéctico tenga una síntesis. Y esa síntesis no se la vamos a dar, acomodándonos, adaptándonos, se la vamos a dar en la medida en que nos conozcamos, nos reconozcamos, nos organicemos y podamos, tampoco quiero caer en el panfleto, pero pelear, ¿no?, por nuestros derechos como trabajadores para poder crear tranquilos y para poder ser un aporte como lo ha sido durante toda la historia de la humanidad. Muchas gracias, Carlita. Me voy a hacer cargo de las preguntas que me hace Carla. Raúl, creo que se vienen... perdón. Perdón, Danilo va a responder. Solamente una cosa, Carla, yo creo que no hay que tenerle miedo a la palabra panfleto, es súper bonita y es muy potente el panfleto ha cambiado muchas veces el curso de la historia, así que yo creo que hay que reivindicar esa palabra y esa acción. Y yo creo que la pregunta que tú me haces, te voy a reseñar el proceso. Nosotros, la primera experiencia que se hizo fue más bien en un formato artesanal, con una tablet en nuestra casa, a propósito del confinamiento, porque no había más elementos para aquello. Y a propósito de esa primera experiencia y de proyectar una trilogía y de darle especificidad experta a los equipos que se trabajan allí, y después entre medio aparece la aplicación OBS, que es una plataforma que te permite poder trabajar la experiencia Zoom, que es una plataforma virtual, y hay gente técnicos de teatro que no pueden trabajar en el teatro, que se están especializando en aquello, la plataforma OBS, y el equipo crece a por lo menos 6-7 personas, trabajando en relación a un proyecto. La primera entrega fue financiada con nada, con los aportes que hacía el público, porque además tenía una dimensión no solo creativa, sino que una dimensión laboral. Y postulamos a un fondar de emergencia y aparece la posibilidad de financiar y ampliar la capacidad de equipo técnico y específico que trabaja en la pieza, desde diseñadores hasta expertos en el área de la multimedia y la plataforma, y entre otras cosas tener la posibilidad de ampliar el equipo de actores y actrices que van a trabajar. Y voy a dar la primicia nomás, es que, por ejemplo, la tercera entrega de la trilogía está invitado a ser parte de ese elenco don Ángel Latus, quien va a participar con Centro de Investigación Teatro La Peste como actor desde Antofagasta. Por lo tanto, hay una ampliación del equipo, porque se reconoce también la especificidad para cada trabajo, en tanto un espacio laboral para todos y todas. Qué bonito, Danilo. Raúl, ya, yo quería por favor. decirle a la Carla que realmente vienen tiempos difíciles para nosotros, sobre todo específicamente en Antofagasta. Creo que el gobierno no estaba para nada con nosotros. Desde el momento en que uno de los concejales dijo váyanse a descansar porque otra gente tiene hambre, hasta ahora que se ha suprimido el LEF y ahora han achicado el presupuesto de los proyectos que se ingresaron para el concurso, bajaron los dineros. Yo creo que vamos a tener que dar una lucha muy grande para poder seguir cómo recuperar lo que tantos años nos costó conseguir una línea especial de financiamiento y también acrecentar los valores para financiar mucho más proyectos. Hay que, no sé, habrá que tener conciencia de
de que viene la transformación, por ese lado viene negativa, pero yo creo que lo positivo que viene es que nosotros como actores, como gestores culturales, como trabajadores del arte, vamos a tener más fuerza y yo creo que uniendo como estamos con el CIDARTE aquí en Antofagasta y con toda la solidaridad que ha aflorado en mayor comunicación, vamos a salir adelante, pero hay que tener cuidado, en Chile nunca el arte ha estado en un sitio de preferencia. Y eso amarga y eso al mismo tiempo hace ponerse en triste para defender lo que nosotros hacemos. Ojalá que podamos salir adelante y que los caballeros que nos gobiernan cambien su percepción. Esperamos. Para cerrar, vamos a ver si hay alguna pregunta o alguna intervención que quiera hacer la platea virtual que tenemos en Zoom o alguna pregunta en Facebook. Hay comentarios, ¿sí? Raúl, en Zoom. ¿Ya? Algo bien interesante respecto a la ritualidad virtual. Está bueno. Ah, sí, sí, la de Ronald Cortés. Verónica, ¿tenemos de Facebook también o no? Sí, tenemos un comentario. Ya. Karin nos dice, es interesante lo que dice Danilo, cómo la tensión genera la posibilidad de liderar en las crisis desde la acción y abrir oportunidades a nuevos aprendizajes, procesos muy propios de sobrevivencia y genuinos de los seres humanos. También Juan Carlos Cortés nos dice, el deporte, el arte, las celebraciones familiares, en fin, no son lo mismo disfrutarlas en persona que a través de las plataformas, pero ¿esa es una necesidad del público o del artista o de ambos? ¿No será que nos estamos dando cuenta que estas alternativas deberían quedarse como un nuevo y complementario camino de expresión? Carmen Gloria San Martín Delgado nos dice muchas felicidades en 58 aniversario. El profesor Claudio Nazar nos dice, la próxima obra de teatro presencial será una representación de Zoom. Capaz que salga algo así. Mauricio Rojas nos dice, un abrazo colegas de La Perla. Leticia Monsalve, saludos los Fildosola, felices 58 años. Carla Sepúlveda Quiñones, saludos a mi querida amiga Carla, el gran Angelito y a todos los presentes, viva las artes escénicas. Agradecer a todos los comentarios y a las personas que nos están viendo en este momento. Eso es, Raúl. Muy bien, aquí, gracias, Vero. En el chat del Zoom, Ronald Cortés nos dice, el arte por redes sociales hoy discrimina más a las audiencias rezagadas. Quienes pueden acceder a él deben contar con una serie de condiciones técnicas y tecnológicas que no tienen. Quedó en evidencia con la precariedad de gran parte de la sociedad estudiantil que no pueden estudiar porque no tienen internet, ni celulares, notebooks, etc. Hace un alcance ahí, Ronald, también de las falencias que, o sea, que da a entender que a no todos tampoco puede llegar esto que estamos tratando de hacer a través de las plataformas. En la platea de Zoom hay alguna pregunta también, nuevamente abrimos la posibilidad de que alguien quiera hacerla. Puede prender Raúl, su micrófono. antes hay uno de Andrés Sarria, que dice... Sí, el mismo, el del mismo, ritual, si lo leímos. Sí, léelo. ¿Leyeron, no? ¿Sí? Léelo. Dice, que soy muy cortavista, dice, el rito es un espacio que es definido por quienes lo validan como tal. Claro que la experiencia virtual podría ser un rito, pero otro. Este mismo conversatorio podría estar grabado y quienes lo escuchamos no tendríamos cómo saberlo. Creo que el rito del teatro reivindica la presencia de quienes participan en él y lo validan. Claro. Pero bueno, ese comentario en relación a lo que estábamos hablando, si es rito o no es rito, si pierde su categoría de rito del teatro de manera virtual. Pero en realidad es como Así otro es. rito, es verdad. Y para que tú sepas, ese Andrés Tapia Sarria es Ronald Cortés, el mismo. Se disfraza en ese momento. Es su nuevo nombre. Un saludo a Ronald, que está viéndonos también y le agradecemos su presencia. Raúl, Bien, así, sí.
Jimena, ¿va a querer hacer alguna pregunta? Sí, quería hacer una pregunta para despedir, pero que sea muy breve porque me interesan datos así como muy puntuales con respecto a una pregunta que tengo y que a mí me, ¿cómo se llama? Me interesa mucho, porque yo trabajo mucho con alumnos de enseñanza media. Entonces, para mí eso es es una cosa que la tengo latente y que no puedo dejar de pasarla. Por ejemplo, pregunto y no sé si se me puede contestar ahora o se me puede contestar después, se la hago al Beto Holguín, y se me puede contestar la maestra Patricia Bennett, no sé. Dice, mi pregunta, ¿qué daños ha causado, creen ustedes, en la juventud de enseñanza media que estudia y que pertenece a una academia de arte y no tiene la posibilidad, por ser de un colegio municipal, de acceder a cumplir sus gustos, sueños, etc.? Lo digo por el acceso, por ejemplo, a Internet, los que no tienen la posibilidad de nada y que quieren expresarse y se ven frustrados por sus sueños. ¿Qué repercusión tendrá y cuánto tiempo ellos aguantarán? Yo lo pregunto porque a mí me interesa mucho ese punto, me lo han, digamos, dicho mucha gente que está en el teatro, pero del teatro joven, y me dice, profe, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Y eso, yo creo que a mí me viene la cosa de poder volver a hacer lo que en el teatro no pudimos seguir haciendo, por ejemplo, con el Festival de Enseñanza Media, y que me interesa mucho volver a hacerlo. Y ¿cómo se llama? Y necesito que ustedes me digan como una luz, que me den como una luz, si se da la posibilidad o no. Yo quiero hacer, ¿cómo se llama? Yo tengo un proyecto de hacer un festival así muy pequeñito o muy grande, como sea, de convocar a alumnos de enseñanza media, y que sé que van a ser bastantes, para poder hacer su performance, lo que quieran hacer ellos, frente a una competición, y no una competición tampoco, sino que a mostrar lo que pueden hacer y cómo se llama y qué posibilidades hay, creen ustedes, para preparar, por ejemplo, a esos niños para mandárselos al Beto, que es el director de la carrera de arte escénica ¿cómo se llama?, de las artes y de teatro en la universidad. No sé, quiero que me den una pista por eso. Si voy Oye, bien, voy mal. antes que hablen los académicos, le puedo decir una cosita como mamá y apoderada. Mi hijo está en un liceo municipal, pertenece a la Academia de Teatro, y este fin de semana están en el Vamos que Viene. En el Vamos que Viene son los únicos chilenos, juntos con otros chicos, me parece, de Mejillones, solamente nortinos, que están en el Vamos que Viene. Así que hay mucha gente haciendo teatro digamos, de esta forma, el teatro juvenil, teatro adolescente. Qué bueno, me alegro mucho, Carla. ¿Qué es lo que es el Vamos que Viene? ¿Qué es lo que es? Es un festival de teatro adolescente internacional. Hay, son muchísimos. Hay de Brasil, de Argentina, de Uruguay y de Chile. Están los cabros de Mejillones y los del Liceo Armando Carrera. González, con la profesora Lorena Martínez de Juan, Lorena. que Ya. Ella es la que hicieron una obra por Zoom. Sí. Qué bueno, me alegro mucho. Mire, Alberto. bueno, como
como fui interpelado por la Jimé, mira, es súper complejo, es súper difícil, creo yo. Ha sido súper difícil. Voy a darte dos ejemplos. Hay una alumna de la carrera nuestra, no voy a decir el nombre, que es de San Pedro de Atacama, y una alumna que está en Huasco, al interior, que no han podido conectarse, y que la universidad como ente estatal se ha preocupado de hacerles llegar la materialidad. A una ya le llegó, a la otra no le ha podido llegar. Sin embargo, es tanta la dificultad geográfica, es tanta la dificultad que no la ha podido resolver. Y a nosotros nos da una pena tremenda, ¿no? Es terrible para nosotros, es como uno dice, pero ¿cómo no se va a poder hacer? Y claro, ahí entra lo que dice la Carla, nos golpean en la cara las precariedades estatales, entonces las universidades estatales que son menospreciadas por el Estado desde siempre, no desde ahora, que tienen que, siendo universidades estatales que funcionan como con el nombre del Estado, pero que tienen que autofinanciarse, tienen que hacer esfuerzos gigantes, se ven en la obligación de generar recursos, generar situaciones. Nosotros creamos, yo lo hice en función de lo que habíamos hecho hace muchos años con el festival de Oscar Vigorú que hacíamos en la compañía, que tú eras la directora, Jimena. Nosotros creamos en la carrera un festival de teatro breve, le llamamos, ¿para qué? Para fomentar la vinculación con la comunidad, donde cabían todos, organizaciones religiosas, incluso culturales, poblacionales, pero también para que nuestros estudiantes empezaran a tener el concepto de la compañía, del grupo, de formar tropas, de empezar a autogestionar, de ver cómo conseguir los recursos, y de hacer un poco, de activar la profesión. Y ahora nosotros nos ubicamos el año pasado el proyecto, y el 2019 no lo pudimos hacer por el estallido, no tuvimos la posibilidad. Y ahora, dispuesto en mayo, viene el festival FETEP y todo, y vamos con todo, y resulta que nos tomó la pandemia. Y llegó un momento en que la universidad, aquí está la directora de vinculación, nos dice, bueno, pronúnciense, ¿qué pasa con esto? Y nosotros dijimos, tenemos dos posibilidades. Tenemos recursos para hacer un festival, pero no podemos hacerlo en vivo, que es la base de nuestra idea. Claro. Y lo resolvimos con los estudiantes, que, como dice Danilo, habitemos la situación, vivámosla. Reunámonos, veamos cómo lo vamos a hacer. Y vamos a hacer el Festival de Teatro Breve de manera telemática. Y ahí entran las diferentes situaciones, por ejemplo, si vamos a hacer trabajos sincrónicos o asincrónicos, si se va a poder hacer de manera presencial o va a estar grabado el trabajo, va a ser mixto, todas esas discusiones todavía no las tenemos porque, claro, cuesta un poco, da miedo ver cómo uno lo va a resolver. Y también te voy a hablar como papá. Tú conoces a mi hijo está en una academia de teatro que es del colegio que trabaja la Aurora, que trabaja Aurora Collado, y están trabajando, y se encierra ahí y yo lo veo bailar, me echa un poco, no me deja mirarlo, pero ensayan, están preparando algo, están trabajando, porque yo ahí estoy con el Danilo por sobre todas las cosas. Comprendo que la situación no es lo mismo, que estamos en una emergencia, comprendo a Carla que hay una precariedad, una orfandad en la que nos encontramos nosotros, pero creo que no hay que paralizarse. Por ejemplo, el Festival de Enseñanza Media, a través de la relación con algunos estamentos de la comunidad, podría hacerse y buscar los mecanismos, y tal vez van a aparecer cosas que el día de mañana van a integrarse a ese festival, que van a ser propias, que ya nadie le va a tener miedo. No, mira, hay unas personas que quieren participar en nuestro festival que son de otro lugar, y a lo mejor telemáticamente, no sé. Yo pienso que lo peor que puede pasar es no hacerlo, y lo mejor que puede pasar es movilizarse, y ahí toca con Carla, organizarse para que si el Estado en este momento, porque la votación del cambio constitucional para que cambie el paradigma en la sociedad chilena todavía no va a ser. Por lo tanto, tenemos que seguir haciendo solidaridad y trabajando en conjunto y generando proyectos. Antes de que eso suceda, primero hay que votar, hay que ganar. Yo no tengo soluciones porque no lo sé, porque como digo, no sé cómo vamos a hacer el FETEP, sé que lo vamos a hacer y producimos una serie de pasos, no sé cómo va a resultar, sé que hay gente que está interesada y que quiere participar, pero yo creo que lo mejor es hacerlo, o sea, atreverse, y como hizo Danilo, o sea, Danilo explica, la primera vez fue de esta manera, la segunda tomamos la tercera, y se va a ir generando algo que puede ser valioso, y habitarlo desde porque la herramienta no se va a perder, la herramienta teatral, van a ser las mismas,
Lo que va a variar es la manera en que nos relacionamos con los espectadores y que los artistas se relacionan entre ellos. Yo creo que pueden surgir, además que los jóvenes tienen mucho menos congelado el cerebro que nosotros. Entonces ellos tienen muchas más variedades, van a ofrecer muchas más variedades, están nosotros remezclarlos nomás un poco para que ellos vayan encontrando. Hay que luchar, sí, contra la precariedad regional, la nacional y la real. Pero eso se puede antes de que llegue el fenómeno y que podamos cambiarlo de verdad a través de los procesos sociales. Con la solidaridad me parece que se puede hacer. En un curso, por ejemplo, hay chicos que tienen celular, entonces cuando tienen que leer textos muy pequeños, y decíamos, pucha, no pueden ser 60 páginas de un libro para que, no, tiene que ser menos. ¿Qué hacemos? Bueno, cada uno de los que tiene computador, que tiene acceso al libro, lo lee, lo graba, y creamos audiolibro para los compañeros, por ejemplo. A mí me parece que este curso que me enseñó a mí, ellos me lo propusieron, me parece que es acto de verdad revolucionario, en el sentido de, bueno, si el compañero no puede leerlo, grabémosle la lectura, y que lea a Peter Brook, o que lea a quien tenga que leer, a través de este audiolibro que le estamos creando a los compañeros. Yo creo que si, como tú te rodeas con niños jóvenes, ellos te van a dar más soluciones de las que te podemos dar nosotros en ese sentido. Yo pienso que perfectamente funcionaría en esta realidad y esperando que pase también. Yo tampoco me gustaría seguir viviendo así, pero bueno, eso es lo que pienso. Gracias, Beto. Ok, gracias. Muchas gracias. Ya me comunican de los estudios que estamos con el tiempo listo ya, así es que vamos a proceder al cierre, al agradecimiento al panel que ha sido invitado esta noche, agradecerle a todos que nos hayan colaborado con este conversatorio. Muy interesante todas las opiniones y las reflexiones que se pueden hacer respecto de estos momentos que vivimos. Así es que los invitamos para el día viernes a la velada artística que tenemos, en donde vamos a compartir allí un momento también, y vamos a poder escuchar a Aurora con Fernando Alvarado, que nos van a, desde la música, del arte de la música, nos van a entregar un momento. Va a estar el profesor Alejandro Pino también con su unipersonal, y también Teatro Danza con Daniel Contreras y Luz Domich. Así es que todos invitados para este viernes a las 9 de la noche a través del Zoom, que algunos invitan, y por Facebook aquellos que quieran sumarse a presenciar el cierre del aniversario de la Compañía de Teatro de la Universidad de Antofagasta, que cumple 58 años, y que aquí estamos luchando y peleando para salir adelante después de esta crisis sanitaria y todas las crisis que tenemos en el mundo. Muchísimas gracias nuevamente. Raúl, una consulta. ¿Las obras del teatro están disponibles para ver online o no? Mira, estaban disponibles, las tuvimos que sacar. No tengo no sé si Guillermo podría dar su respuesta más aceptada, porque yo sé que las tuvieron que sacar, pero no sé si van a volver a estar. Guillermo Cortés, si es que puedes tú responder eso. María Constanza, lo que pasa es que hay que resolver los temas de los derechos de autor, en el fondo los derechos de imagen. Y es un tema bastante complejo, así que estamos en eso. Por eso, en el fondo, se dejaron de exhibir los videos. Básicamente es eso. Gracias, Guillermo. Estamos Raúl, atentos ahora, por si se pueden subir. Si tú deseas alguna hora en especial, podríamos hablar a un precio módico. Bien. Raúl, déjame un aporte para cerrar nomás, junto con agradecer la invitación desde Valparaíso, y muchas gracias siempre al cariño de la gente que uno conoció en Antofa. Dejarlos invitados para la muestra de la trilogía de Huida en octubre. Ya pronto saldrá toda la información con la participación con el lujo que nos vamos a dar de poder trabajar con Ángel Latus y a distancia en este formato extraño, y compartirle una frase, un texto de la Eliana Diegues, en su texto Escenarios Liminales, y ella dice: en una sociedad de discursos agotados, donde la población civil ha explorado recursos representacionales y ha usado su propio cuerpo como medio de expresión, en un entorno que mediatiza todas las intervenciones, la teatralidad, como la vida, tiene que asumir el mismo riesgo, la misma fragilidad y sobrevivencia que marca los espacios en donde se inserta. Eso lo dice
la Eliana Diegues en su libro Escenarios Liminales. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Danilo. Oye, les vamos a pedir a todos los que están ahora aquí presentes en el Zoom que prendan sus cámaras porque vamos a sacar una foto para dejar para el recuerdo, para que aparezcan en la grabación también, porque estamos grabando esto que se va a subir al canal de YouTube y a la página, al Facebook, y también van a poder verse allí. Por favor, prendan sus cámaras allí para poder hacer la foto final y en la Hola, Pilar. despedida. Hola Danilo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, te escuché, así que estás muy bien. Vamos, Hola, prendiendo hola, las demás. cámaras. Don Maestra Ángel, Patricia Vélez, Carla. por favor. Hola, Alejandra Pati. Raposo. Ivania. Carlos González, por favor. ¿Quiere salir? ¿No quiere salir en la tele? Pero, Guillermo, pongan su... Lorena, prendan. Eso, ahí está la Ivania, vamos. Acá estoy. Ahí está la maestra, ya, bien, bien. Hola Danilo, Hola, hola. ¿cómo Ah, estás? Eduardo. Gusto saludarte. Bien, ¿y tú, Eduardo? Un gusto, un abrazo. Igualmente. Está sin podemos cámara, despedirnos Carlos dice. Carlos está sin cámara, Raúl. ¿Quién? El Carlos Carlos está está sin sin cámara. cámara. Carlito. Pero qué precariedad, Dios mío. Ya, ahí estamos entonces. Carlos G. sin cámara. Está sin cámara. Ahora todos despídanse, por favor. Ya, Es Quedamos ahí. español. vamos, despidiéndose. La ceñita ahí. Chao, amigos, a Chao, todos. maestro, Gracias por Pati. Chao, habernos... adiós, gracias por todo. Gracias. Gracias a Gracias. ustedes por Ahora bien. invitarnos. Gracias, Gracias por la chao. invitación. Gracias, Que felicidades, celebren felicidades. así. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos.